¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un verdadero misterio financiero. A ver, piensen en esto. Constellation Brands, la empresa detrás de cervezas como Corona y Modelo, anuncia una caída importante en sus ventas. Y de repente, ¿qué creen? Sus acciones suben. Su último reporte de ganancias dejó a Wall Street, digamos, con la boca abierta. Y aquí vamos a descubrir exactamente por qué. Y esta es la pregunta del millón, el enigma que vamos a descifrar juntos. Porque la lógica más básica nos diría que malas noticias de ventas deberían ser un castigo para una empresa, no un premio. Pero el mercado vio algo más, ¿saben? Hay una historia oculta detrás de esos grandes números que lo cambió absolutamente todo. Miren estos números. Es que a primera vista no tiene ningún sentido. Los ingresos netos caen un 10%, pero el precio de la acción sube un 5%. Es una contradicción total, y es precisamente por eso que tenemos que escarbar un poco más para ver qué está pasando realmente. Muy bien, empecemos a desarmar este misterio. La reacción del mercado ya nos está dando una pista gigante. La historia de verdad no está en el titular de las ventas. Hay algo mucho más profundo pasando dentro de la compañía. Y la primera pieza del rompecabezas, irónicamente, la encontramos en esa misma cifra de ventas. Así que es hora de ponerla bajo el microscopio y descubrir qué es lo que de verdad nos está diciendo. Ajá, y aquí se pone interesante. Resulta que esa caída del 10% que sonaba tan alarmante, bueno, no fue porque la gente dejó de tomar cerveza. La gran mayoría de esa caída se debió a una movida estratégica. Vendieron un montón de marcas de vino que no les estaban rindiendo frutos. Entonces el punto clave es este. La caída real de su negocio principal, el que de verdad importa, fue de solo un 2%. Ojo, sigue siendo una caída, claro que sí, pero no tiene nada que ver con el desastre que el número grande sugería. Esto nos deja una lección importantísima. Siempre hay que mirar más allá del titular. Y aquí, señoras y señores, llegamos al corazón del asunto. La verdadera respuesta al misterio no estaba en cuánto vendieron, sino en qué tan rentables fueron. Constellation Brands demostró ser una auténtica máquina de hacer dinero. Para entenderlo bien, necesitamos hablar de un concepto clave, el margen operativo. En palabras sencillas, es el dinero que le queda limpio a la empresa por cada dólar que vende, después de pagar todo lo que le costó producirlo. Es la medida pura de qué tan eficiente es su negocio. Y aquí está la cifra que lo explica todo. Un impresionante 38% de margen operativo en su negocio de cerveza. 38 centavos de ganancia por cada dólar de cerveza vendida. Este nivel de rentabilidad es simplemente brutal, y es lo que de verdad emocionó a los inversionistas. Esta gráfica lo resume perfecto. Miren, los ingresos bajaron, sí, pero la ganancia operativa creció más de un 10%. ¿Cómo lo lograron? Bueno, fueron más eficientes y subieron precios. En resumen, la compañía se volvió más rentable, no necesariamente más grande. Y eso le encantó al mercado. Ahora la historia se pone todavía más interesante, porque dentro de ese exitoso negocio de cerveza hay una batalla interna fascinante entre sus propias marcas. Empecemos con las superestrellas. Uno pensaría que marcas como Modelo y Corona son, pues, invencibles, ¿no? Pero los números más recientes nos cuentan una historia un poquito diferente. Sorprendentemente, tanto Modelo como Corona, que son sus dos pilares, mostraron una desaceleración. La misma empresa admitió que la presión económica sobre sus consumidores principales, especialmente la comunidad hispana, fue un factor clave en estas caídas. Pero esperen, esa no es toda la historia. Mientras los gigantes daban un traspié, otras marcas dentro de su propio portafolio estaban más que listas para tomar la delantera. Miren nomás este crecimiento. Pacífico y Victoria tuvieron un desempeño espectacular. Esto es importantísimo porque demuestra que la compañía no vive solo de sus dos marcas gigantes, tiene nuevos motores de crecimiento que ya están a toda máquina. Bueno, ya entendimos el presente, pero ahora es crucial mirar hacia adelante, porque a pesar de esa rentabilidad increíble, hay algunas nubes de tormenta en el horizonte que tienen a los inversionistas bastante preocupados. El primer gran riesgo, y esto lo admite la propia compañía, es la presión económica sobre su base de clientes más leal.
La inflación está pegando duro en el bolsillo, y eso, claro, es una amenaza directa al volumen de ventas. Y luego está el otro riesgo, uno mucho más grande, mucho más impredecible, y que se puede resumir en una sola palabra: aranceles. El punto aquí es crítico. Prácticamente toda su cerveza se produce en México, para venderse en Estados Unidos. Cualquier nuevo arancel a las importaciones mexicanas sería un misil directo al corazón de esa increíble máquina de ganancias del 38%. Este es, sin lugar a dudas, el mayor riesgo que enfrenta. Ok, con toda esta información sobre la mesa, llegamos al momento de la verdad, al veredicto final. ¿Cómo interpretamos el futuro de Constellation Brands? Porque hay dos maneras muy diferentes de ver exactamente los mismos datos. Por un lado está el caso alcista, el optimista. Se enfoca en esos márgenes de ganancia increíblemente fuertes y en que la acción parece estar a un precio atractivo. Pero por otro lado está el caso bajista, el pesimista. Este se concentra en la debilidad del consumidor y, sobre todo, en ese enorme riesgo político de los aranceles. Dos perspectivas, un solo conjunto de hechos. Y esto nos deja con la pregunta final, la que lo define todo. ¿Estamos viendo una compañía súper eficiente, resistente, capaz de generar ganancias incluso en los momentos más difíciles? ¿O estamos viendo a un gigante con pies de barro, muy vulnerable a un cambio repentino en la política comercial? Esa, damas y caballeros, es la pregunta que vale miles de millones de dólares.